para ser sometido a votación. Se trata de los artículos 19, 20 y 25 del proyecto de ley. Se tome votación del texto final y en mi calidad como ponente del informe de segundo debate correspondiente al proyecto de ley orgánica que garantiza la interrupción voluntaria del embarazo para niñas, mujeres y adolescentes en caso de violación, de conformidad con el artículo 61, 130 y 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Por eso mociono lo siguiente: aprobar el texto íntegro del proyecto de ley orgánica que garantiza la interrupción voluntaria del embarazo para niñas, adolescentes y mujeres en caso de violación, enviado por la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado. Gracias, señora presidenta. Señor secretario, certifique si la moción ha sido presentada por escrito. Me permite informar, señora presidenta, que la moción ha sido ingresada a través del sistema de gestión documental mediante el memorando número AN-MCJN 2022-024M, que con su autorización cumplo con dar lectura. Asunto: moción Quito, 17 de febrero de 2022. De mi consideración: Joana Nicole Moreira Córdoba, asambleísta por la provincia de El Oro, miembro de la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado, en mi calidad de ponente delegada del informe de segundo debate del proyecto de ley orgánica que garantiza la interrupción voluntaria del embarazo para niñas, adolescentes y mujeres en caso de violación, de conformidad con el artículo 130 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y dentro de la continuación de la sesión 758 del Pleno de la Asamblea Nacional del día de hoy, jueves 17 de febrero de 2022, de conformidad con los artículos 61 y 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Por este medio mociono lo siguiente. Mociono aprobar el texto final íntegro del proyecto de ley orgánica que garantiza la interrupción voluntaria del embarazo para niñas, adolescentes y mujeres en casos de violación, enviado por la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado. Finalmente, conforme al numeral 17 del artículo 20 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se autoriza a la Secretaría General para realizar cambios de forma y estilo que sean pertinentes previo a su remisión a la función ejecutiva. Con sentimientos de distinguida consideración, atentamente suscribe la asambleísta Joana Nicole Moreira Córdoba. Hasta aquí, señora presidenta, el texto de la moción que ha sido ingresada por escrito. Señor secretario, tome votación, por favor. Moción presentada por la asambleísta Joana Moreira es votar por el texto íntegro del proyecto de ley. En este momento ya inicia el proceso de votación, indicaciones que se dan desde Secretaría General para que los asambleístas se registren. Curules electrónicas, de existir alguna novedad, favor informar a esta Secretaría General y a cada uno de los técnicos asignados. Muchas gracias. Decíamos que la asambleísta ponente Joana Moreira expuso aquellos artículos en los cuales se llevó adelante la modificación, esto después de los aportes presentados por los asambleístas en el segundo debate. Recordemos que en su calidad de asambleísta ponente solicitó que estas observaciones sean analizadas en la Comisión de Justicia, mesa legislativa que se encargó de tramitar este proyecto de ley e incorporar aquellos cambios necesarios. Son 3 los artículos, dijo Belkis, la asambleísta, en los cuales se establecieron cambios: el artículo 19, que se refiere a plazos, el artículo 20 correspondiente a requisitos y el artículo 25 deberes del personal de salud. Sí, y antes de profundizar en aquello, te propongo, Diana y amigos, revisar el objeto mismo de este informe para poner en contexto la razón por la cual hoy nos encontramos en este momento ya de la votación de este documento. Según el oficio que ha sido remitido por parte de la Comisión de Justicia, en el apartado del objeto se determina que el proyecto de ley orgánica para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación en el Ecuador nace de la disposición contenida en la sentencia de la Corte Constitucional que analizó la constitucionalidad de los artículos 149 y 150 del Código Orgánico Integral Penal relativos a la penalización del aborto consentido en casos de mujeres víctimas de violación y declaró la inconstitucionalidad por el fondo de la frase "en una mujer que padezca de una discapacidad mental", contenida en el artículo 150, numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal. La sentencia de 28 de abril de 2021 resolvió declarar la inconstitucionalidad por el fondo del artículo 150, numeral 2 del Código Penal
en la frase en una mujer que padezca de discapacidad mental. La resolución de la Corte Constitucional dispone que la Defensoría del Pueblo, contando con la participación activa de la sociedad civil y de manera coordinada con los distintos organismos estatales, en el plazo máximo de 2 meses contados desde la notificación de la sentencia, prepare un proyecto de ley que regule la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación sobre la base de los criterios establecidos en esa decisión, debiendo el Defensor del Pueblo remitir a la Corte Constitucional la constancia de presentación del proyecto de ley ante la Asamblea Nacional al cumplirse el plazo de 2 meses otorgado para su elaboración. Asimismo, dispone que la Asamblea Nacional, en el plazo máximo de 6 meses contados desde la presentación del proyecto de ley, conozca y discuta la iniciativa normativa del proyecto de ley orgánica para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación. Aquí voy a hacer un paréntesis porque hubo un cambio en la denominación del proyecto de ley como tal tras el análisis al interior de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Se dispuso que en el marco de la tramitación y aprobación del proyecto indicado, la Asamblea respete criterios y estándares generales establecidos en la sentencia para regular la interrupción voluntaria del embarazo en caso de niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violación sexual. Esto, en esencia, que he dado lectura, es el objeto de este proyecto de ley que, insistimos, ya está próximo a ser sometido a votación por el Pleno. 132 asambleístas se registran para participar en la votación. En los antecedentes se señala que el 28 de junio de 2021, mediante oficio suscrito por la entonces defensora del pueblo, Zaida Rovira Jurado, entregó a la Asamblea Nacional el proyecto de ley denominado en ese momento Ley Orgánica para garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación. El 19 de agosto de 2021 se remite desde Secretaría General a la Comisión Permanente de Justicia y Estructura del Estado la resolución del CAL, del Consejo de Administración Legislativa, por la cual calificó este proyecto de ley y remitió a esta mesa legislativa. La Comisión de Justicia y Estructura del Estado abocó conocimiento el 25 de agosto del año 2021, del año pasado. La Defensoría del Pueblo también, mediante oficio, en octubre de 2021, entregó a la Mesa Legislativa de Justicia el análisis normativo y observaciones al proyecto de ley, aclarando algunas definiciones contenidas en el proyecto original presentado. La Comisión de Justicia aprobó el informe para primer debate el 2 de diciembre del año 2021. Mediante oficio, mediante memorando, el 3 de diciembre de 2021, dirigido a la presidenta de la Asamblea Nacional, la Secretaría de la Comisión de Justicia remitió el informe para primer debate de este proyecto de ley. El Pleno de la Asamblea Nacional, en la sesión 749 del 9 de diciembre del año 2021, conoció, analizó y discutió el informe para primer debate. Estos son algunos antecedentes que se señalan en el documento respecto al informe para segundo debate de este proyecto de ley. Destacó la asambleísta Joana Moreira en su intervención lo que también se puntualiza en el documento, y es que la Asamblea Nacional cumple así una sentencia de la Corte Constitucional de aprobar una ley, ella sostuvo, ampliamente debatida. Vamos a referirnos a aquellos puntos que se modificaron en la Comisión de Justicia tras las observaciones recibidas en el segundo debate de este proyecto de ley, puntualizó la asambleísta Moreira, y también solicitó que la Secretaría General de lectura a estos artículos que se modifican. El artículo 19 es aquel que establece plazos. La observación que se puntualiza es que definitivamente este artículo es el que mayor controversia ha despertado y ha servido de discurso en contra del presente proyecto de ley, por lo que es necesaria su modificación. ¿Cuál es la propuesta del artículo 19 respecto a plazo? A efectos de garantizar el derecho a tomar una decisión libre y voluntaria de interrumpir el embarazo, el plazo para realizarlo será hasta las 16 semanas de gestación. Excepcionalmente, considerando las características especiales y que merecen atención prioritaria por parte del Estado al tratarse de niñas, adolescentes, mujeres de la ruralidad, de pueblos y nacionalidades, la interrupción voluntaria del embarazo se podrá realizar hasta las 18 semanas de gestación. Debido a la condición especial de personas con discapacidad mental víctimas de violación, se observarán y cumplirán las mejores prácticas médicas. Las semanas de gestación serán única y exclusivamente verificadas por el
profesional de la salud luego de los exámenes correspondientes y en caso de de encontrarse dentro de las semanas autorizadas por esta ley, se procederá a la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo por violación. Para evitar que los actos administrativos tengan efectos de dificultar los trámites, la presentación en cualquier centro de salud de niñas, adolescentes, mujeres de la ruralidad, de pueblos, nacionalidades y personas gestantes tendrá una acción suspensiva sobre los plazos. Otro artículo también que se modificó en la discusión llevada adelante en la Comisión de Justicia es el artículo 20 respecto a los requisitos. La observación que se realiza en el documento y que también fue expuesta por la asambleísta ponente Joana Moreira es que otro nudo crítico es que supuestamente no existirá investigación y el violador quedará libre por esta ley. Sin embargo, considero que pretender plantear a estas alturas algún requisito será dar un discurso a las voces en contra para que se muestren en contra de este proyecto de ley. El artículo 20 queda de la siguiente manera: requisitos, y después del proceso donde se proporciona información a la niña, adolescente, mujer y persona gestante víctima de violación sobre la posibilidad de interrumpir el embarazo, esta última manifestare su decisión de hacerlo, el personal de salud pondrá a su disposición el formulario único para la interrupción voluntaria del embarazo. A efectos de no incorporar barreras legales o socioeconómicas a las víctimas, el formulario no tendrá costo alguno. En el caso de que la persona gestante desee interrumpir su embarazo y que sea menor de 14 años, no se requerirá ningún formulario. Por lo tanto, se señala la eliminación del inciso tercero que tenía esta propuesta. Todos los establecimientos del Sistema Nacional de Salud, independientemente de si son públicos o privados o de su nivel de atención, deberán contar con formularios disponibles en braille o contar con otros sistemas y herramientas tecnológicas adecuadas. En el caso de las personas que tengan una discapacidad sensorial auditiva, el establecimiento de salud asegurará que aquellas puedan acceder a un intérprete, esto en lenguaje de señas, preferiblemente que sea mujer. En el caso de las personas que pertenezcan a las comunidades, comunas, pueblos y nacionalidades, los formularios deberán estar traducidos al quichua y al shuar como idiomas oficiales de relación intercultural. En las provincias donde exista población indígena, los hospitales y establecimientos médicos tendrán solicitudes disponibles en los idiomas ancestrales que correspondan. El formulario podrá realizarse de forma verbal o escrita. En todos los casos, el personal reducirá a un documento escrito el formulario de interrupción voluntaria del embarazo por violación de forma inmediata. Las personas que no sepan firmar podrán estampar su huella digital en el documento. Bajo ningún concepto se requerirá la denuncia, examen o declaración previa alguna a la niña, adolescente, mujer o persona gestante que desee interrumpir su embarazo producto de violación. En aquellos casos donde exista una denuncia y esta haya sido interpuesta previamente, y siempre que la víctima tenga este documento consigo, la o el médico tratante procederán a anexar este documento al formulario con fines meramente informativos. También se agrega un inciso final para garantizar el acceso a la justicia y la no impunidad mediante el formulario único. Todos los casos serán puestos en conocimiento por el establecimiento de salud en el plazo máximo de 24 horas a la Fiscalía, quien procederá a su investigación y sanción. Así es como quedaría el artículo 20 de acuerdo a la propuesta que será sometida a votación una vez que ya concluya este proceso de registro. 132 asambleístas se registran para participar en la votación. Sí, todavía no se cierra el proceso de registro, faltan 5 asambleístas más que no han ya manifestado su participación hasta el momento, 132 presentes de un total de 137. Estamos próximos a que se someta a votación la moción que ha sido presentada por la asambleísta por la provincia de El Oro, Joana Moreira, quien ha actuado como ponente de este informe, Ella ha mocionado aprobar el texto íntegro del proyecto de ley orgánica que garantiza la interrupción voluntaria del embarazo para niñas, adolescentes y mujeres
en casos de violación, documento que fue enviado por la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado. Hay movimiento al interior del Salón del Pleno Nela Martínez, de diálogos que se registran entre los asambleístas de las diferentes bancadas. Existe expectativa por los resultados de esta votación, considerando que existe este informe de mayoría, Diana, pero también recordando que hubo en su momento la presentación de un informe de minoría que plantea otros elementos, que plantea otros aspectos a propósito de aquellos temas que mayormente han provocado debate alrededor de esta iniciativa, que tienen que ver con la temporalidad, que tienen que ver con los plazos, entre otros temas. Así es, Belkis. Hay conversaciones que se mantienen en el Pleno de la Asamblea Nacional. Aún no se cierra el registro. ¿Cuántos votos consultan, Belkis, necesita esta moción de la asambleísta para ser aprobada, es decir, para que se apruebe de esta manera el informe de mayoría? Se requieren de 70 votos, que es algo que está determinado en la Ley Orgánica de la Función Legislativa para todos aquellos proyectos de leyes orgánicas. Si el Pleno de la Asamblea Nacional aprueba este proyecto de ley, el mismo se enviará al presidente de la República, quien en su calidad de colegislador podrá realizar aquellas observaciones y plantear el veto. El veto puede ser parcial, es decir, algunos aspectos puntuales del proyecto de ley. También le otorga la Constitución y la ley al presidente de la República establecer un veto total a los proyectos de ley que se aprueban en el Pleno de la Asamblea Nacional. Sin embargo, primero será a conocer si alcanza o no este informe los votos necesarios para su aprobación, que, insistimos, son 70 votos afirmativos. Continúa y se mantiene en 132 el número de asambleístas registrados para participar en esta votación. El punto que en este momento se trata en el Pleno de la Asamblea Nacional no es el único de la continuación de la sesión 758. Están previstos en el orden del día 2 puntos más. El siguiente será el proyecto de resolución para la fiscalización sobre la situación actual económica, financiera y jurídica del Banco del Pacífico, y finalmente el proyecto de resolución que dispone al Consejo de Administración Legislativa califique los proyectos de ley orgánica derogatoria del Decreto Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia COVID-19 y que los mismos sean establecidos como de tratamiento prioritario. Inicia ya el proceso de votación, Belkis. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por la asambleísta Joana Nicole Moreira Córdoba en relación a la aprobación del texto final íntegro del proyecto de ley orgánica que garantiza la interrupción voluntaria del embarazo para niñas, adolescentes y mujeres en casos de violación. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Muchas gracias. En efecto, comienza ya la votación. 133 asambleístas se registraron de un total de 137. 4 opciones que ustedes ya las conocen: el voto positivo, el voto negativo, el voto en blanco y la abstención. Hasta este momento, de estas 4 opciones se hace uso de 3. Avanza esta votación, ya son más de 30 los votos afirmativos, 20 los votos negativos, no hay votos en blanco de momento, y suman 4 las abstenciones. Poco a poco se comienzan a pintar de colores cada una de las curules en la medida en que va avanzando la consignación de los votos por parte de los asambleístas. Se requieren al menos 70 votos para respaldar, para dar paso a la aprobación de este proyecto de ley que, como decía Diana Bermeo, en lo posterior y de ser aprobado, deberá pasar al Ejecutivo para el análisis correspondiente que puede derivar en la sanción favorable o en la objeción, que en este caso puede ser parcial o total. Eso ya será potestad del presidente de la República en su calidad de colegislador. 70 votos se requieren, 44 son los votos afirmativos hasta el momento. Continúa así este proceso de votación: 45 los votos afirmativos, 29 los votos en contra, 0 blancos y 9 abstenciones. Todavía resta un número importante de asambleístas por consignar su voto. Destacó en su intervención la asambleísta Joana Moreira sobre el trámite
que se ha llevado respecto a este proyecto de ley en la Comisión de Justicia, ella destacaba que fue un proyecto de ley ampliamente debatido. En el seno de la Comisión de Justicia se recibieron aportes de varios sectores de la sociedad civil y también de expertos, tanto en materia legal como también expertos médicos, quienes presentaron ante el Pleno sus observaciones respecto a este proyecto de ley, aportes que fueron necesarios para construir la propuesta de normativa. Continúa el proceso de votación bastante dividido, podríamos decir también, Belkis, al interior de las bancadas de la Asamblea Nacional. No existe como un voto por bancada, por lo que podemos ver desde nuestro lugar de trabajo. Tal vez en las filas del Partido Social Cristiano existe como más unanimidad respecto a su postura frente a este proyecto de ley. Sin embargo, es muy variada la votación que hasta este momento se desarrolla en el Pleno de la Asamblea Nacional. 51 votos afirmativos, 34 negativos, 0 blancos y 16 abstenciones. ¿Qué es lo que pasa si no alcanza este proyecto los votos necesarios para su aprobación? Existe un informe de minoría, el mismo que también podrá ser tratado en el Pleno de la Asamblea Nacional y ser sometido además a votación en esta sesión plenaria. 53 ya los votos afirmativos. Entre los antecedentes, y destacabas también, Belkis, está en el objeto de este proyecto de ley, se encuentra también la sentencia de la Corte Constitucional, porque la Asamblea Nacional tramitó el proyecto de ley para garantizar la interrupción del embarazo en caso de violación, es por lo determinado en la Corte Constitucional mediante sentencia que, para decirlo en palabras más criollas, despenalizó el aborto en caso de violación y determinó que la Asamblea Nacional lleve adelante el trámite de un proyecto de ley, proyecto presentado desde la Defensoría del Pueblo, que además estaba obligada a recibir los aportes de diversos sectores de la sociedad con una amplia participación ciudadana para elaborar este proyecto de ley que se tramitó en la Asamblea Nacional. Vamos a referirnos a otro de los cambios que expuso la asambleísta Joana Moreira, y ella lo dijo así: son 3 artículos en los cuales se establecieron modificaciones. El artículo 25 de los deberes del personal de salud, se cambia uno de los incisos, el 14, que queda de la siguiente manera: están obligados las instituciones que corresponden al Sistema Nacional de Salud guardar su secreto profesional y confidencialidad únicamente sobre lo relacionado con el procedimiento e intervención médica a la niña, adolescente, mujer o persona gestante que desee interrumpir su embarazo en caso de violación. Lo que también se modifica en el artículo es lo siguiente: notificar, así queda en el texto final, a la Fiscalía General del Estado como autoridad competente en el plazo máximo de 24 horas toda la información con las que se cuente del presunto cometimiento de un delito sexual contra la persona protegida por esta ley. Se tendrán en cuenta las directrices y protocolos emitidos por la Autoridad Sanitaria Nacional en cumplimiento de los mandatos constitucionales y legales con el fin de proteger los derechos de la víctima. Vamos a regresar nuestra mirada al proceso de votación que se lleva adelante en el Pleno. De 133 asambleístas, 55 son los votos afirmativos, 38, ¿verdad, Belkis? 38 los votos negativos. Los votos negativos, 0 blancos y 20 abstenciones. Sí, 56 ya, los votos afirmativos, 21 abstenciones. Avanza lentamente la votación, todavía algunos votos por consignarse restan. Destacar que, como parte de su ponencia, la asambleísta por la provincia de El Oro, Joana Moreira, enfatizó que esta ley no obliga a ninguna víctima de violencia sexual a realizarse una interrupción del embarazo. La única posibilidad que da este proyecto de ley es a tomar una decisión, dijo la legisladora. A esto agregó: el debate nos ha puesto en 3 fragmentos: quienes están en contra de la penalización, quienes están a favor de que no se permita que las mujeres puedan decidir y quienes se encuentran en el medio.
Al término de esta participación, la legisladora dijo que el texto final nos acerca como Asamblea Nacional, había referido ella, para dar una posibilidad a aquellas víctimas de violación, a aquellas mujeres víctimas de violación. Eso fue parte de lo señalado durante la ponencia de este informe, toda vez que se dio a conocer ya de manera formal los cambios definitivos al texto que ahora mismo se somete a votación. Ya son 60 los votos afirmativos, 70 son los que se requieren y según podemos mirar desde nuestra mesa de trabajo, faltan 6, 8, 11. Faltan 11 votos todavía por consignarse. 70 se requieren, 60 afirmativos hasta este momento, 38 son los votos negativos, no hay votos en blanco y suman 24 las abstenciones. Todavía transcurren estos minutos, en pocos instantes más se dispondrá el cierre ya del proceso de votación, con lo cual tendremos la oficialización de los resultados. No hubo intervenciones en esta ocasión porque cabe recordar que el debate como tal, el segundo debate de este proyecto de ley ya había sido cerrado, se había otorgado este plazo para poder pulir el documento final, el texto final de este proyecto de ley y fue precisamente lo que pudimos conocer, ¿no? Estos cambios que se incorporaron. Decíamos además que en horas de la tarde también el Pleno sesionará. Están convocadas 2 sesiones para esta tarde que corresponde, vamos a buscar la información, a la continuación de la sesión 732 convocada para las 3 de la tarde. En el orden del día, conocer y resolver la creación e integración de la Comisión Especializada Ocasional de Minería para la revisión del otorgamiento de concesiones mineras y petroleras y de los contratos suscritos por el Estado y su impacto en las comunidades. También la continuación de la sesión 757 está para las 16:30. En el orden del día también un solo punto, el proyecto de resolución que exige la no intromisión de las distintas funciones del Estado respecto a las atribuciones y funciones constitucionales y legales para llevar a cabo los recursos de designación de autoridades por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 3 de la tarde y 16:30 están convocadas la continuación de las sesiones, primero de la continuación de la sesión 732 y la continuación de la sesión 757 del Pleno de la Asamblea Nacional. Continúa en 60 el número de votos afirmativos. Se mantienen... Sí, faltan 11. Faltan 11. Se mantiene este número todavía, ¿no? Ya, faltan 10. Se ha sumado un voto a favor, ya son 61. Y seguimos en espera de que los votos que aún restan por consignarse se manifiesten. 62 los votos afirmativos ya, en teoría, faltarían 8 para dar paso a la aprobación de este proyecto de ley. Y justamente, hasta el momento, son 8 los votos que faltan por consignarse, Diana. Así es, son 8 votos que aún restan por consignarse. Me parece que ya se consignó un voto más. Sí, fue por la abstención. Por la abstención, podemos observar desde nuestro lugar de trabajo. También puntualizar, Belkis, qué es lo que determina la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Se está votando por un informe de mayoría. Si este informe no alcanza mínimo 70 votos, se deberá conocer, y así lo entendemos y también lo determina la ley que rige el trabajo de la Asamblea Nacional, el informe de minoría que también existe respecto a este proyecto de ley. Hay aplausos aquí al interior del salón del Pleno por parte de un sector, y es que ya son 63 los votos afirmativos y son 6 los votos que faltan por consignarse. Con esto, con este resultado preliminar, no alcanzaría para dar paso a la aprobación del informe de mayoría, considerando que, de acuerdo a lo que establece la Ley de la Función Legislativa, son 70 los votos los que se requieren. Se proclamarán resultados. Señor operador, presente resultados, por favor. Señora Presidenta, cumplo con informar que contamos con 66 votos afirmativos, 40 votos negativos, 0 votos en blanco y 27 abstenciones. Por tanto, no ha sido aprobada la moción presentada por la asambleísta Joana Moreira Córdoba.